Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la crónica apertura del 10 de marzo del 2026. Este vídeo se está grabando a las 7:28 am. Bueno, antes de avanzar, vamos a ir un poco a ver el análisis técnico actualmente que ustedes miran en la carpetilla de gráficos. Y directamente, pues, esa recuperación del Nasdaq, ¿no? En niveles claves que habíamos mencionado y por qué rebotaba todo directamente. Al final, pues ha llegado a conseguirse nuevamente medirse entre este estrecho lateral. O sea, no estamos hablando de fondo, sino muy mediano, que literalmente viene acentuado, ¿no? Desde febrero del 13. Y vaya que al final, pues miremos a ver qué pueda pasar, pero literalmente por arriba tiene muchas zonas de resistencia en 25.076 a nivel mediano plazo y estructura de giro en 24.792. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiésemos dar complicaciones o bajadas a 24.623 dependiendo de cómo se desarrollase el contexto durante la sesión de hoy, ¿no? Más abajo tenemos esta zona clave y los mínimos establecidos durante el día de ayer en 23.994. Ojito a todo lo que estamos viendo de este panorama. Y en 4 horas no hemos reaccionado sumamente en un punto clave en 25.116 y por debajo soportes clave en 24.823 a muy corto plazo. Y de fondo ya le daríamos un poco de bajada en 24.648 hacia estas zonas prácticamente de 24.399 y ya por acá abajo los mínimos establecidos durante el día de ayer. De momento estamos reaccionando frente a esta zona. Claramente no es una zona fácil, ya esto lo hemos comentado. Esta zona de resistencia monumental que tiene por arriba, que le ha dado caña a romper continuamente cada vez que se acerca a ella. En mercados así hay que moverse extremadamente rápidos y hay que tener mucha paciencia y ver cómo se sigue comportando durante la evolución de la sesión de hoy. Antes de avanzar al nivel un poco gráfico de más detallado de 1 hora. Hay que comentar, ¿no? Que siguen habiendo muchas coberturas. O sea, por eso se amortigua un poco esas caídas, ¿no? Monetizan no venden el subyacente del precio, sino que monetizan las coberturas. Pero seguimos literalmente entre este lateral, aunque todo parezca con rebotes muy interesantes. De momento hay que ver resistencias principales R1 25.112 a mediano plazo de lo que hablaba. La principal soporte en 24.810 es clave si dentro está en una fase de reacumulación o simplemente voltramos nuevamente en fases de redistribución dentro de estas zonas y pudiésemos dar margen a visitar continuamente a las 24.497 o dentro de estos niveles de los 24.643. De momento es muy temprano para hablar de ello, hay que ver un poco más de información y ver un poco más que pudiésemos tener durante el día de hoy. Ayer unas palabras que incluso cambiaron totalmente el rumbo del mercado de Trump, las perspectivas que tenía el mercado del problema del petróleo y muchas personas pues actualmente les voy a mostrar este gráfico que es un strike, espero que lo puedan ver bien. Si ustedes miran este gráfico, es lo que es un X, ¿no? Del Ether, en el cual se ve cómo está evolucionando. Este es un call en de muy corto plazo, un strike 675 de ETF SPI. Y como saben, es el más importante del SP500 a muy corto plazo. Bueno, pues llegó a caer un 0,02 al principio de la sesión, como ustedes pueden ver acá. Y esto es cómo se ha comportado, ¿no? Eh, bueno, pues llegó a caer eso y cuando precisamente Trump dice que cree que la guerra está prácticamente terminada, se dispara hasta 5. Bien, por ejemplo, para que tengan una idea, si una persona hubiese invertido aquí $1.000, actualmente pudiese haber tenido 247.500 en casi 80 minutos. ¿Vale? Yo no destaco ese tipo de operativa porque soy más de gestión, busco más tener una claridad del mercado, pero es lo que tendría una persona si hubiese comprado a ese valor. Y bueno, entonces, ¿por qué Irán no se puede pasar de la raya, ¿no? ¿Por qué podría anularse totalmente su capacidad de exportar petróleo con el ataque a tan solo una pequeña isla? Y esto es clave porque vamos a hablar de esto, de cómo Irán, ya que hemos hablado un poco del estado económico de Irán, que no es nada fácil. Y todo esto es importante y aceleró un poco las cosas, pero la clave fue ese comentario de Trump en el mercado, en el Polymarket.
saben que estos mercados no siempre son fiables, pero sí realmente da un poco de poco dónde pueden ir los tiros, cuánto acierto tienen un mercado abierto, que es probabilidades que se están dando a que el estrecho de Hormuz esté con el tráfico totalmente restablecido para el 30 de abril y ya le dan el 69% de posibilidades. Un 12% más dice que después de los comentarios de Trump, ¿no? Al final, pues un poco el paper de Goldman de ayer, lo voy a poner para que tengamos un poco de claridad de lo que estoy hablando. Esto es lo de Polymarket, de lo que mencionaba. Es como ustedes pueden ver, ha subido un 12% tras esos comentarios de Trump. Y aquí en el paper de Goldman de ayer, pues vemos que hubo ventas al final del MOD, 3.700 millones de dólares a pesar de la remontada. El volumen fue alto, un día de bastante volatilidad en lo normal, 22.300 millones de acciones negociadas frente a un promedio de 19.650 millones. El BI se dio un bajonazo tremendo tras haber subido mucho durante la semana, al fin y al cabo en 13,60%, hasta ya un nivel más moderado en 25,48%. Eso es lo que ha bajado. Aún así, por encima de 20, pues sigue siendo un nivel muy alto, como ven. La clave estuvo directamente también en las palabras de Trump. Aquí lo dice muy claro e incluso lo subrayan, ¿no? Dentro de esa conferencia. El rally, pues por esos titulares siempre dijo que la guerra iba a terminar pronto, que iba a bajar fuertemente las sanciones de petróleo a Rusia. Hay una fuente de abastecimiento que está sancionada, pero si se levantan esas sanciones, pues ahí hay mucho petróleo también para disponer y restablecer o cubrir cierta parte del petróleo que actualmente no está transitando marítimamente. Y bueno, y comentarios que hizo sobre el estrecho de Hormuz, sigue diciendo importante lo que llevo bastante días diciendo, que el mercado no ha caído lo suficiente como para que la mano fuerte deje de comportarse como se está comportando, que está monetizando coberturas. Y si ustedes se fijan, ¿no? Como lo hemos visto incluso en el gráfico, sigue actualmente la mano fuerte monetizando, ¿no? Que como lo hemos dicho, es decir, que continúan cubriendo esas coberturas y monetizándolas, por lo tanto no se vende tanto el subyacente y esto hace que el mercado tenga bastante dificultades para bajar, como ya lo advertimos en su momento. No obstante, hay mucho movimiento en el estrado. Como pueden ver, para hoy se esperan un 2,13 de movimiento en cualquier dirección. Está todo muy movido, ¿no? En lo que va de la semana. Así que ojito a todo esto. Eh, ya saben que el lío fue monumental, pues entonces nunca hubo movimiento intraday del petróleo tan salvaje como el que vimos ayer. Literalmente lo del petróleo fue salvajemente lo que realizó ayer. Ahorita ha bajado mucho, ya lo haremos de ello. Trump dijo otras cosas, como por ejemplo que había aniquilado la arma de Irán, que había eliminado también toda su fuerza aérea y en este momento pues no tenía comunicaciones. Por lo tanto, iba al plan militar más adelantado de las 4 o 5 que él había pensado en un principio que las cosas iban a terminar antes. Se ha filtrado incluso del Wall Street Journal que los asesores de Trump están diciendo que tiene que dar un plan de salida para evitar problemas mayores con el petróleo. Yo le hemos dicho y lo seguiré mencionando. Aquí hay intereses económicos y también a mediano plazo de las reelecciones, o sea, de medio término de que pueden en el Partido Republicano. También dijo Trump que si Irán se pone tonto, dijo literalmente así 20 veces más fuerte que ahora y yo creo que hay una amenaza, una velada en eso que dijo y al final creo que eso va a terminar relativamente pronto y como sigo diciendo en todos estos días, no va a haber ningún apocalipsis de poner el régimen, o sea, de poner el régimen ahí se ve que no va a poder ser, o entran por tierra o esto parece literalmente imposible. Por lo tanto, por ahí la campaña no tiene ningún sentido que continúe. Israel sí quiere disponer del régimen, pero estamos en las mismas, en un país muy grande, habría que entrar por tierra y no puede ser. Entonces la campaña por sí misma pues va a terminar. Irán es el primer interesado en todo esto, en que todo esto termine. Ojito a lo que estoy diciendo. Esto está montando el número de con esos misiles y drones que lanza de manera limitada contra países vecinos. Pero es el primero que quiere terminar con esto porque está muy empobrecido, le han machacado literalmente por todos los sitios, han tenido ataques muy duros y necesita exportar su petróleo para poder sobrevivir. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Y lo habíamos hablado de que Irán es un país que vive directamente de su petróleo.
Al no tener dónde exportarlo ni con quién negociar, pues al final se va a joder. Entonces tienen que buscar la manera. Entonces dicen que ellos pueden controlar el estrecho de Hormuz, que solo salgan sus barcos y que los demás no. Y no le pueden hacer, y no lo pueden hacer, y lo pueden hacer porque para controlar el estrecho, como hemos explicado muchas veces, no hace falta desplegar militarmente nada. Basta ver el lío que montaron los hutíes en estos, que no eran tantos, los machacaron varias veces y seguían tocando las narices, ¿vale? ¿Por qué? Porque basta con lanzar un misil y de los dones cada cierto tiempo y ya siempre el terror de las aseguradoras no te quieren asegurar nada y no hay quien pase por ahí. Entonces, Irán tiene esa arma y es lo que hay y siempre la van a tener el control de Estrecho de Hormuz. No hay manera militar. He estado informándome muy bien respecto a todo este tipo de estos temas. No hay manera de garantizar el paso por el Estrecho de Hormuz, no hay ninguna. O Irán se queda quieto o no hay manera de pasar por ahí, porque con muy pocos medios pueden conseguir que no se pueda pasar por ahí. ¿Lo ven? Por mucho que esté la marina entera de Estados Unidos ahí, por mucho que le machaque. Eso es lo que hay. Pero voy a mostrar algo, un poco a mi carpetilla de gráficos. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver esta imagen, que es una isla. Ya voy a hablar por qué la importancia y la debilidad de Irán es esta isla. Esos son los intereses, ¿no? De por qué Irán quiere llegar a un acuerdo, perder o recuperarse económicamente exportando otra vez por el estrecho de Hormuz y dejando que pase el petróleo de los demás. A nadie le interesa esto. Puede que Israel más, porque son más agresivos en cuanto a sus planteamientos militares y así que quisieran deponer al régimen, cosa que no parece fácil, insisto. Pero Irán además sabe, y eso de vamos a atacarlos 20 veces más como intentéis algo, ¿no? Sabe que perfectamente tiene un punto débil que necesitamos saber para poder valorar la situación. Y este es el punto débil. Esa isla que ha inclusamente J.P. Morgan, en un excelente paper que se llama Un Flash Note, dice que el problema que tiene Irán es muy gordo con la isla de Kara. Vamos a hablar un poco y un par de minutos sobre ello. Esta isla chiquitica que se ve ahí frente a las costas de Irán, bueno, pues es la isla pequeñita como a una hora y algo, ¿no? En un barco y será más o menos un tercio de la isla de Manhattan, o sea que es muy bien pequeña. Y esa Isla Car, una birria, ¿no? Pues pasa el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. ¿Y por qué está ahí? Pues porque la costa iraní es muy poco profunda y tiene mucho barro, lo que impide que atraquen los petróleos gigantescos que necesitan más de 20, 25 que se atasquen, ¿no? 25 metros de profundidad para poder cargar con seguridad. Entonces la isla es más lejana dentro de aguas profundas, permite que esos petróleos puedan cargarse muy bien. Entonces ahí se han acumulado todas esas infraestructuras de Irán, tanques de almacenamiento, terminales de carga, oleoductos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el rollo de petróleo. Entonces Irán es consciente de esto y que podían ir por ellos por ahí entre el 15 y el 20 de febrero comentaban justamente en un paper de JP Morgan las exportaciones desde esa isla se dispararon a 3 millones de barriles diarios. Es el triple de ritmo normal. Es decir, Irán aceleró los envíos porque se temía que atacaran esa isla. Claro, nadie se atreve a atacar ahí porque eso sí, que ya se cargan a Irán directamente, pues podría haberse desesperado e incendiar toda la región, ¿no? Ojito y clave a esto. Bien, es esta isla. Y aquí es un poco del paper de JP Morgan, que es muy extenso, pero nos vamos a quedar con dos cosas importantes. Y de todo esto, pues en crisis anterior y Estados Unidos ha tenido muchas crisis previas con Irán, se lo han pensado dos veces y nunca han terminado de atacar. Israel sí que quiere atacar, lo ha dejado caer por ahí, hay muchas fuentes, ha estado consultando por ahí, muchas infiltraciones y muchas historias, pero el caso es que si Irán se pusiera muy tonto y ya dijeran, y si miran pues por perdidos al río, ¿no? Y atacaran esa islita, imagínense con el poder militar de Estados Unidos y de Irán, lo que duraría la isla, o sea, teniendo en cuenta que Irán ya no tiene fuerza aérea ni marina, o sea, ya se lo han eliminado todo, ¿lo ven? Entonces, razones por la cual no hay que entrar en ese apocalipsis, yo creo que quieren más buscar como la manera de solucionar, ¿no? Así que todo pues tiene sus puntos tanto débiles como contras.
el estrecho de Hormuz, de lo que estamos hablando, Irán nunca va a poder quitarse ese peligro que le aniquilen literalmente económicamente cuando se lo agoten los misiles, se lo deben saber qué hacen. Nadie le interesa y a todos les interesa llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que deponer el régimen no parece posible. Así que tengan ustedes en cuenta que los barcos salieron del estrecho de Hormuz antes de la guerra, tardaron prácticamente 10 días o 20 días tras el paper que ustedes ven aquí, que es esto. Dicen que han salido, ¿no? Actualmente barcos y se ven una especie de espejismos porque los compradores aún están recibiendo petróleo, pero el grifo dicen que está cerrado, pero ellos siguen recibiendo petróleo. En pocos días estos cargamentos se agoten y no lleguen nuevos, las tensiones en el mercado físico serán muy visibles. Dice que de hecho si hay la media de días de exportaciones globales ya ha caído a 31 millones de barriles diarios esta semana, lo cual está bastante por debajo de lo normal. Aquí tienen inclusamente el gráfico de lo que habla de todo esto. Bien. Por lo tanto, bajo los puntos de vista de todos los análisis sensatos que podamos hacer, pues parece claro que el conflicto va a terminar pronto. Se puede reanudar más adelante, eso no puede descartar, siempre sin olvidar que Estados Unidos e Irán han tenido ataques de este tipo desde hace décadas. Esto es una guerra muy continua y posiblemente pues pueda haber más desenlace. En otras cosas, pues ya lo que vemos es lo que tenemos. Hoy tenemos inclusamente el dato de ADP semanal en Estados Unidos. Insisto en que veo que hay una cantidad de titulares en Wall Street Journal que no paran de decir que sus asesores les están planteando que hay que dar un plan de salida para que las cosas económicamente hablando no se desmadren. El Bitcoin igualmente se recupera un 3,25% hasta 70.665. Los bonos también se recuperan, menos peligro. El petróleo menos peligro inflacionista, más 0,29% del bono, más 0,31% del bono americano a 10 años. Y los futuros americanos en el globo sin una subida de ayer que le están ampliando. El S&P 500 sube un 0,36, aunque actualmente se mantiene un poco plano tras la bajada en preapertura en horario nocturno. El Nasdaq actualmente se mantiene está plano también. Y el Russell, que es la FETIA de las pequeñas compañías, sube un 0,39. El petróleo se está metiendo un estacazo por debajo del menos 8,83 hasta 86,42, muy lejos de los niveles preocupantes en que se encontraba. 86 no es ninguna bicha, pero no es un drama, ¿no? Ya sabemos que estos niveles eran muy difíciles de pasar dentro directamente en el arco lateral, de lo que veíamos y lo que estábamos hablando. Y más cuando llevan bastante tiempo constituidos, son muy difíciles de pasar, entonces efectivamente aguantó y el rebote ha sido un poco extraordinario de ese rally de ayer. De momento, pues tienen mucha resistencia, los siete magníficos todos al alza, aunque no gran cosa. Así que mucho cuidado en la sesión de hoy, hay que tener mucha paciencia y ver un poco el desarrollo al final de cómo se comportan las de frente al oro. Fuertes subidas aprovechando esa debilidad del dólar. Así que al final hay que tener muy en cuenta y ver cómo se comporta. Está rompiendo zonas claves dentro de esta zona. Para mí es clave esta zona de los 5.195. Y como lo dije, pues por arriba tiene zonas de deudas que sí o sí se van a dar en los mercados. Así que tengan mucho cuidado, prudencia y al final veremos cómo sigue desarrollándose todo este conflicto, ¿no?, que se ve. Nos vemos en unas horas en la crónica de cierre. Hasta luego, no olviden darle like si les gustó la información, ya que nos ayuda mucho si nos ayudas a posicionarnos en YouTube. Hasta luego.